Mm, ¿Quiénes son? Daig, Hugo. ¿Qué van a ver hoy? ¿Van a resolver un examen o cómo le van a hacer? ¿Cómo está el asunto? Yo creo que sí. ¿Tenías dudas, no, Axel? A ver, échalo para ir viendo. Simón, échalo. Vamos a ver qué pedo. A ver. Simón. Ah, ya sé cuál es. Ese de la flecha, ¿no? De barco. Simón. No, me da pena hablar de cosas que no entiendo. A ver, ¿ya estrena tu tablet, Miguel? ¿Ya te llegó tu tablet? Ay, perro. Ya con tablet. ¿Ahí me escuchan? Ah, ¿quieren que empecemos desde el inicio del programa o de donde se dejaron? Sí. Va que va. Dice, en la figura 2 se presenta un tubo de material compuesto con equilibrado cuyas fibras... su madre, déjame ver si yo tengo en otro. Que dice sí. Galería. Aquí está.
Te envío igual. Entonces, ¿verdad? Listo. Dícese. En la figura 2 se presenta un tubo de material compuesto con un tejido equilibrado cuyas fibras corren en dirección helicoidal. Sus propiedades se presentan en la tabla 1. Suponga que el diámetro medio del tubo es de 50 milímetros y que está constituido de una sola capa de espesor promedio de 1 milímetro. Considere que al tubo se le aplica un momento de torsión de magnitud mt en dirección de x positivo en la zona en donde está esquematizado el sistema de ejes coordenados y que al otro extremo se encuentra sujeto. Entonces nos da E1, E2, B1, 2, G1, 2, alfa 1, alfa 2 y los valores de esfuerzos máximos. Y menciona, dibuje un elemento representativo de la pared del tubo e indique esquemáticamente el estado de esfuerzos al que está sometido. Inciso B, establezca una ecuación que permita obtener el valor numérico de las componentes del tensor de esfuerzos presentes en el sistema de ejes principales del material. E inciso C, calcule el valor numérico de los esfuerzos producidos si se considera que MT es de 600 Nm. Ok. Elemento representativo de la pared del tubo e indique esquemáticamente el estado de esfuerzos al que está sometido. Ya habíamos comentado antes que justamente cuando se está trabajando con estructuras de pared delgada o elementos que están sometidos justamente a esfuerzos de torsión, siempre se encuentra en esfuerzo cortante. Y pues como es un elemento de pared delgada, como tal solo tiene un tau XY, no tiene momentos vectores en los ejes MX, MY o MXY. Entonces, si dibujamos el mismo esquema que encontramos aquí así, tendríamos que justamente donde está nuestro eje de nuestros ejes coordenados, es decir, Z, Y y X, está aplicado el momento, que es un momento de torsión positivo en X. Cuando es de momento de torsión en X, significa que está girando alrededor de X y corre en sentido contrario a las manecillas del reloj. Esto por regla de la mano derecha. Y del otro lado se encuentra sujeto el tubo como un apoyo. Entonces, de este lado lo que va a ocasionar ese apoyo es que justamente vamos a tener un momento de torsión, pero en sentido contrario. Digamos que uno es de acción que estamos aplicando de MT y el otro es de reacción como tal del apoyo. Entonces, por ejemplo, si nosotros tomamos un pequeño elemento, es decir, un punto de análisis en nuestro material, ya sea en el centro de este, lo que va a pasar es que es como si dibujemos un pequeño cubito para ver cómo se comportan los esfuerzos en ese punto. Y lo que se va a hacer es que justamente va a tener un momento de torsión, un esfuerzo cortante generado por ese momento de torsión. Y el sentido de ese, en este lado de la cara, sería el mismo en el que está girando justamente el momento de torsión. Y del otro lado sería contrario debido justamente a la reacción que tenemos en el apoyo. Sacando ese elemento representativo, nosotros lo tendríamos que ver de este modo. Este sería el elemento que dibujamos y sus esfuerzos aplicados serían estos dos
y para equilibrio siempre se dibujan las otras caras. Por lo tanto, aquí tendríamos un tau XY y nuestros ejes de referencia serían X y Y. Entonces, como tal, no tendríamos ningún esfuerzo sigma X, ningún esfuerzo sigma Y, porque no estamos aplicando cargas axiales sobre esos ejes. Si se estuviera aplicando alguna carga axial en X, eso generaría un sigma X. Y si se aplicara un sigma Y, lo que generaría tal vez un momento de flexión, esto haría que también tengamos un sigma X, pues ahí se considera como una estructura de pared delgada. Pero como no es el caso de ninguno de los dos, solo tenemos esfuerzo cortante tau XY. Ahora después, establezca una ecuación que permita obtener el valor numérico de las componentes del tensor de esfuerzos presentes en los sistemas principales del material. Entonces, si notan en el esquema, lo primero que nos está diciendo es que, que el tejido está corriendo a 45 grados desde nuestro eje medio del material, este de aquí. Entonces, si ahora consideramos justamente un elemento de este modo, sabemos que el esfuerzo que estamos aplicando es un tau XY, que es en referencia a los ejes globales de nuestro material o nuestra estructura. Ahora lo que tenemos que hacer es que justamente ese esfuerzo tenemos que transformarlo a los ejes locales. Entonces, lo que tienen que hacer simplemente es que nosotros vamos a construir nuestro vector de esfuerzos sigma XY y a través de la matriz de transformación T', vamos a poder pasar los esfuerzos sigma LT, que ya son justamente en los ejes principales de nuestro material. Entonces, si nosotros desarrollamos justamente este vector, sigma X, sigma Y, tau XY, escribimos la matriz T', que es coseno cuadrado, seno cuadrado, seno cuadrado, coseno cuadrado, coseno cuadrado menos seno cuadrado. Y déjenme reviso estas dos que me faltan. Ya. Acá está. Entonces, sería... Está, T'. Sería menos 2 seno coseno, 2 seno coseno. Y del otro lado, seno coseno y menos seno coseno. Entonces, acá tendríamos sigma L, sigma T y tau LT. Ahora, lo que se tiene que hacer es que justamente tenemos que sustituir los valores que conocemos. Los cosenos y senos cuadrados sabemos que pertenecerían al ángulo de 45 grados, ya que es el que tenemos rotado justamente en nuestro eje de referencia para los ejes del material local. Es decir, en esas direcciones están corriendo nuestras fibras del material compuesto. Los esfuerzos locales de cierto modo ya los conocemos, porque no tenemos aplicado ningún sigma X, ningún sigma y solo tenemos tau XY. De los ejes locales, como tal, no tenemos los esfuerzos, ya que de estos son los que tenemos que conocer nosotros. Entonces aquí lo que hacemos es justamente sustituir los valores. Veamos, aquí sería al revés mejor. Vamos a ver si se puede hacer. Uy, no. Entonces, sería sigma L, sigma T, tau LT. Y luego
Acá sería coseno cuadrado de 45, sería 1 sobre raíz de 2 al cuadrado, que sería 0.5, 0.5 menos 1, 0.5, 0.5, 1, 0.5, 0.5 y 0. Listo. Y aquí sería 0, 0 y tau xy. De acá es al revés. Sí. Sigma LT, sigma xy, LT, LT, xy, xy. Listo. Entonces de aquí lo que procede es simplemente multiplicar fila por columna. Entonces para sigma L tendríamos que sería 0.5 por 0 más 0.5 por 0 menos, sería mejor más, menos 1 por tau xy. Por lo tanto, sigma L es igual a menos tau xy. Luego tenemos sigma t, lo mismo, sería igual a 0.5 por 0 más 0.5 por 0 más 1 por tau xy. Y al final tau lt sería 0.5 por 0 más 0.5 por 0 más 0 por tau xy. Y como tal, entonces habría nuestros esfuerzos locales. Sabemos que van a valer sigma L igual a tau xy, sigma t igual a menos tau xy y tau lt igual a 0 grados. Entonces, si nosotros podemos conocer justamente cuánto vale tau xy en nuestra estructura, ya con estas fórmulas de aquí podemos saber cuánto valen nuestros esfuerzos en locales del material. Entonces, por ejemplo, aquí también se ve que justamente se utilizan capas a 45 grados, ya que en esta orientación es favorable para los esfuerzos de cortantes pasados como esfuerzos normales en nuestro material. Tal es el caso de los compuestos. Por ejemplo, si notan las propiedades que nos dan en la tabla, los esfuerzos locales del material, es decir, sigma L y sigma T, que son las direcciones 1 y 2, tienen un valor en tensión de 420 y en compresión de 360, mientras que el cortante del material puro es de 55 megapascales. Es decir, si nosotros orientamos estas mismas capas a 0 grados, es decir, que estén alineados con este mismo eje, lo que va a pasar es que justamente solo nuestro material va a tener la capacidad de resistir hasta 55 megapascales, lo cual es muy poco en retrospectiva de las otras propiedades. En cambio, si nosotros orientamos el material a 45 grados, lo que va a pasar es que justamente ese esfuerzo cortante en el sistema global va a pasar como esfuerzos normales en el sistema local del material, siendo así que tal vez ahora nuestros límites pueden ser 360 o 420, dependiendo justamente en qué dirección está orientado. Ese es el caso de 45 grados. A menos 45 lo que va a pasar es que justamente solo cambia el signo. Ahora el que va a ser de tensión va a ser sigma L y el que va a ser de compresión va a ser sigma T. Es lo único que cambian con esos dos ángulos. Pero como tal es un tejido equilibrado, es decir, 1 a 1, pues se podría decir que las propiedades, el valor del signo es un tanto indistinto y podríamos irnos con el valor mínimo, es de 360. ¿Ok? Ahora bien, nos está pidiendo también que establezcamos justamente la ecuación de cómo vamos a calcular este tau xy. Como tal, ese dato ya viene en mucho de las fórmulas de mecánica de materiales y como tal es esta.
que sería tau, sería igual al momento de torsión aplicado por el radio entre el momento polar de la sección. El radio pues ya nos da el diámetro del tubo y como tal pues la mitad de este es nuestro radio, o en su caso pues solamente ocupamos ya de mt por diámetro entre 2 veces j, donde justamente solo sustituimos esa parte, ¿no? Entonces, ahora lo que podemos hacer es justamente que el momento de polarización sería pi sobre 32, diámetro a la cuarta, menos diámetro a la cuarta. La D mayúscula es nuestro diámetro mayor, nuestra D minúscula el diámetro menor. Y pues ese sería como tal el momento aplicado. La otra opción que se puede hacer es que justamente se deduzca de la sección transversal el momento de torsión. Sería en este caso así. ¿Cómo decirlo? Nosotros conocemos como tal el espesor, conocemos el diámetro y pues conocemos en teoría el momento que aplicaríamos. Entonces lo que se puede hacer es que justamente podemos deducir todo esto de la típica fórmula de sigma, que es fuerza entre área. Para hacer eso, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a considerar que justamente tenemos el momento de torsión aplicado. Ese momento de torsión se puede describir como una fuerza multiplicada por un brazo de palanca. Entonces, el momento de torsión podemos decir que es la fuerza por la distancia del brazo, ¿no? Entonces, como tal, nuestro brazo de palanca para esta sección transversal serían justamente el radio de nuestra figura, porque estamos considerando que desde el centro hasta el tubo está aplicado el momento de torsión. No estamos aplicando el momento de torsión fuera de esa distancia. Entonces, ya para determinar como que la fuerza sería justamente aplicar una mayor fuerza para tener un mayor momento, o si fuese un menor momento, se aplica una menor fuerza. Entonces, de aquí podríamos despejar justamente que la fuerza sería igual, bueno, antes sería momento de torsión igual a la fuerza, y por este caso nuestra distancia sería el radio. De aquí entonces la fuerza sería momento de torsión entre radio, y ahora lo que se tiene que hacer es obtener el área, y pues para el área es sencillo. Sabemos que sería pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces, tau xy sería igual a la fuerza aplicada entre el área, donde justamente nuestra fuerza aplicada es momento de torsión entre radio, y nuestra área sería pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces aquí movemos un poquito, sería 4 veces el momento de torsión sobre pi por diámetro al cuadrado por el radio. De aquí se podría simplificar un poquito más, sabiendo que el radio sería la mitad del diámetro. Entonces sería 4 veces el momento de torsión, pi por diámetro al cuadrado, diámetro sobre 2. Entonces quedaría 4 por 2 son 8, pi por diámetro al cubo. Y listo. Entonces sería que tau xy es igual a 8 veces mt entre pi por diámetro al cubo.
Ahora revisamos justamente nuestras unidades para confirmar que estábamos bien. Sería newton metro el momento. Y pues tenemos abajo unidades de metro de cubo por el diámetro. Metro con metro se va, nos da newtons sobre metro cuadrado, que es pascales. Listo. Entonces esta como tal ya es nuestra fórmula para tau XY. Entonces, eso sería el inciso B. Para el inciso C, lo que te está pidiendo es que justamente ya saques el valor de los esfuerzos si consideras que tenemos un MT de 600 newton metro. Entonces, de aquí, lo que nos faltó... A ver, espera un momento. Ok, ya. De acá como tal, tenemos que dividir en rectángulo la sección. Entonces, este de aquí sería el espesor como tal de compuesto, que nos da de 1 milímetro, y esta parte de acá, pues sería justamente el perímetro del círculo, que sería pi por diámetro. Entonces sería pi por diámetro por el área. De acá entonces simplifica esto. Esto igual. Esto igual. Esto igual. Hasta aquí. Ok. Sería pi por diámetro por e. Pi por diámetro por e por r. Pi diámetro e por d entre 2. Luego sería 2 veces mt. Pi diámetro al cuadrado por el espesor. Listo. Se siguen respetando las unidades. Y ahora sí. Entonces tenemos que el diámetro es de 50 milímetros, que sería 50 entre 1000 metros. El espesor es de 1 milímetro, que sería 1 entre 1000. Y nuestro momento de torsión es de 600 newton metro. Listo. ¿Sí, 600? Voy llamando. No sé. Ok. Entonces, tau XY sería igual a 2 veces 600 pi por 50 entre 1000 al cuadrado por 1 entre 1000. ¿Y esto cuánto nos da? En pascales. Correcto. Listo. Y pues ya. Entonces, por ejemplo, de aquí puedes ver justamente eso. Si la capa estuviera orientada a 0 grados, realmente no aguantaría. Pero como ya está a 45 grados, sí está resistiendo el valor del esfuerzo cortante. Con una sola capa de 1 milímetro. ¿Ok? Y pues ya. Ya es toda, güey. Ya quedó sencillito.
Chale. Pues eso es para bueno, teníamos duda, yo, específicamente en la parte 4, Ah. que ahí dice que según son 3 capas Ujú. y según mi percepción, las capas, digamos, no están equilibradas, pero lo que no recordábamos era qué se refiere a acoplamiento, extensión cortante y membrana flexión. Según yo, creo que la membrana flexión era cuando todo estaba equilibrado y la matriz B era 0, pero así ya no es. Entonces, si hay ese acoplamiento, es que ya no lo entendí bien. A ver. ¿Qué pacho? A ver, considera que un tubo de la pregunta T es un estratificado en donde se tienen 3 capas. La primera y la tercera corresponden a un reglamento de tela con ok, y un espesor de 0.2 milímetros cada una. Ok. No, pues en ninguna tiene. Ahí les va. El acoplamiento extensión cortante. Ese lo encontramos justamente de nuestra matriz de rigidez del material, que en este caso es QXY. ¿Ok? ¿Lo noto bien? QXY. Ay, cómo me da huevo escribir, pero vamos a simbolizar nomás. Q1. Q1, Q11. Q21. Q61. Q21, Q22, Q262. Acá también me equivoqué. 1, 2, Q62, Q16, Q26, Q66. Ok. Y tenemos la matriz de rigidez. El acoplamiento extensión cortante justamente corresponden a los valores de estos elementos. Q16 y Q26. Entonces, por ejemplo, cuando están en la matriz de rigidez local del material, como tal, esos valores no existen, porque nosotros tenemos EL 1 menos B de T por BTL. Luego tenemos, según yo, ya sería aquí EL por B de T, 1 menos B de T entre BTL. De este sí chequenlo. ET entre BTL, 1 menos B de T por BTL, ET 1 menos B de T entre BTL, 0, 0, 0, 0. Y aquí tenemos G de T. Entonces, cuando dice que hay justamente acoplamiento extensión cortante, se refiere a que justamente nuestros desplazamientos o nuestras deformaciones están generando que un esfuerzo cortante en otro eje. Es decir, cuando tú aplicas un sigma XY, aparte de generar un esfuerzo cortante tau XY, está generando un esfuerzo de normal en X y un esfuerzo normal en Y, lo cual como tal no está sucediendo. O por ejemplo, también nos dice ese acoplamiento si justamente nuestras deformaciones lineales están generando un esfuerzo cortante tau XY.
Es decir, que si tú tienes una deformación en X o en Y, se está generando un tau XY justamente por los valores de estas dos columnas. Pero como son siempre cero en nuestro material autotrópico, porque así lo consideramos, no existe ese acoplamiento de extensión cortante. Se podría presentar como tal en el estratificado, pero como tal eso no sucede, ya que al ser estar orientadas a 0,90, se está siguiendo respetando esta misma capa. Y como tal, nuestro estratificado de 45 grados también es un tejido equilibrado, no tiene valores en estas dos columnas, ¿ok? Entonces, como tal, acoplamiento de extensión cortante no existe justamente por las consideraciones que nosotros llevamos de nuestras matrices de rigidez y por el acomodo de capas, que tenemos todas que son en tejidos de 0,90 y de más menos 45 grados. Si todas las fibras de nuestra capa de 1 milímetro estuvieran a solo 45 grados o solo a menos 45 grados, ahí sí se podría presentar justamente este esfuerzo de este acoplamiento de extensión cortante, pero no es el caso, porque como tal nuestras propiedades no están desequilibradas, está equilibrado los tejidos y todo está equilibrado. Entonces, esta matriz sigue manteniendo su forma de tener ese acoplamiento en ceros. ¿Va que va? ¿Sí más o menos? O sea, debidamente, o sea, como están así orientadas, como que se anulan, pues, porque si te das cuenta, al 45 y 45, los dos juntos hacen 90 y los otros 90, los que están y los cero, como que se anulan, por así decirlo. Ándale, voy así decido. Por ejemplo, tú tienes 45 grados. Si tú sacas esa matriz de flexibilidad sola, sí te va a dar valores justamente en este acoplamiento extensión cortante. Pero como tal estás manejando también un tejido en esa orientación, estás manejando también hilos a menos 45 grados. Entonces, esos hilos de menos 45 grados van a hacer que justamente los mismos valores en esas posiciones van a ser iguales a las de 45 grados positivos, pero con signo diferente. Lo podrías hacer solo para comprobar justamente. Agarra la matriz de rigidez, sacas a 45 a menos 45, sacas de la suma y vas a ver que te va a dar cero justamente ese estratificado de dos capas de 45 y menos 45. Entonces, por ejemplo, y como tal, pues las orientaciones 0,90 ya de entrada no tienen nada que ver con un acoplamiento extensión cortante, porque ya desde el inicio estás diciendo que no tienen acoplamiento en tu no tienen valor en tus consideraciones del análisis. ¿Sí? Pero esa porque ya no tenía valor, perdón, disculpa. Estas de 0,90 Ajá. del análisis como tal, de la consideración de la matriz, cuando tú haces tu análisis, como tal un material compuesto sería un material anisotrópico. Es decir, que tendríamos una matriz de 6x6 completa con un buen de datos todos llenos. Pero lo que se fue haciendo es que justamente para simplificar el análisis de los compuestos fue que se consideró como un material ortotrópico, que es decir, que solo sus propiedades cambian en dos direcciones, que en este caso es nuestra dirección longitudinal y nuestra dirección transversal. Y en esa misma consideración se toma que los materiales ortotrópicos no tienen ese acoplamiento extensión cortante. Sí, ya te entendí por lo del ortotrópico. Se me había pasado eso. Ahora Ajá, ya lo capté. Ok, va que va. va que va. Eso es referente a la extensión cortante. Eso como tal lo tienen que sacar del material, o sea, de las orientaciones que da y pues de los ángulos, ¿no? Ahora, para el caso del acoplamiento membrana-flexión,
tampoco existe porque justamente este sería un estratificado equilibrado. Simétrico, pues más o menos podríamos decir que sí. Es decir, a lo que se está poniendo en el inciso nos está diciendo que ahora nuestro acomodo va a ser del siguiente. Vamos a tener nuestro número de capa 1, 2 y 3. Vamos a obtener su orientación. El primero es a 0,90, el segundo a más menos 45, el tercero a 0,90. Y vamos a tener también lo que sería su espesor de capa, que sería 0,2, 1 y 0,2. Entonces, cuando ustedes saquen justamente las coordenadas zk menos 1, va a dar lo siguiente, va a ser un espesor total de 1,4. Zk sería menos 0,7, luego se suma el espesor, que sería 0,5, menos 0,5, acá sería menos 0,5, 0,5, 0,5 y 0,7. Estos serían los valores de zk y zk menos 1. Entonces, de aquí lo que tienen que hacer es que justamente van a sacar la matriz B, que es el acoplamiento extensión cortante. Sería un medio desde la sumatoria de k igual a 1 a k igual a n de zk cuadrada menos zk menos 1 al cuadrado de qxy de la capa. ¿Ok? Si simplemente hacen esta operación, de aquí se van a dar cuenta de que no existe ese acoplamiento como tal. En primera, para la capa 1 y 3 se van a eliminar entre ellas, porque tienen misma orientación y mismo espesor y misma matriz de rigidez. Solo que justamente en la matriz, en la capa 1 les va a dar un valor negativo y en la capa 2, en la capa 3 les va a dar un valor positivo. Entonces, donde tal vez se podría presentar el problema es justamente en la capa 2, que está a menos 45 grados y está justo en medio. Pero como hacen justamente esta operación de acá de zk menos zk menos 1, chinga, acá es menos 1 y acá es zk. Sí, así, ok. Entonces va a ser lo siguiente, es 0,5 al cuadrado menos 0,5 al cuadrado. 0,5 al cuadrado es 0,25 menos 0,5 por menos 0,5, 0,25. Y esto es igual a 0. Entonces, su capa número 2, que es la de 45 grados, como tal no está generando un valor de la matriz B, porque por las simples cotas que tiene, va a dar a 0 esa matriz. Entonces, si su capa 1 y 3 se eliminan entre ellas mismas y la matriz 2 no contribuye nada a la matriz B, como tal no tienen una matriz B en el estratificado. Entonces, no hay acoplamiento membrana-flexión en el estratificado que estamos analizando. Entonces, de ahí, ¿qué opinan? ¿Dudas? Pues está ahí todo bien. Ahora tengo duda con la siguiente, perdón, Miguel. Tú dale. La que sigue, no alcanza a ver la de. Creo que ese sí ya es un problema numérico. Considera que
se aplican las mismas cargas que en la pregunta 3 y calcular los esfuerzos en los ejes principales. Y de sus cada capa. me parece que sí, ¿no? Del material en cada capa, ajá. Ok, vale. De ese, lo que tienen que hacer es que justamente tienen que sacar los deformaciones primero del estratificado. Y eso lo van a sacar con la matriz de flexibilidad. Tienen que calcular epsilon 0, epsilon y, gamma xy, luego es capa x, capa y capa xy. Y esto lo van a sacar con la matriz. Vamos, madre. Está. A, B, B transpuesta y D multiplicado por NX, NY, NXY, MX, MY y MXY, donde las Ns representan fuerzas axiales por unidad de longitud y las M representan momentos vectores por unidad de longitud. Como tal, al ser una estructura de pared delgada y tubo, no van a tener nada que ver con la matriz D, que es de flexión. Por lo tanto, no existe MX, MY ni MXY. Entonces, y al no tener un acoplamiento en la matriz B, pues no van a generar en ningún momento nuestras cargas axiales, curvaturas capa X, capa Y y capa XY. Entonces, simplemente estos de aquí no se considerarán ni esto, ni esto, esto y esto. Entonces, lo que van a obtener es justamente epsilon x0, epsilon y0, capa xy 0. Y pues aquí saca la matriz A completa. Para esta tienen que sacar justamente A minúscula sería igual a A mayúscula a la menos 1. ¿Ok? Y pues ya solo multiplican por nx, ny y nxy. Como tal, lo que ustedes tienen es un tau xy. Entonces, ese tau xy lo que van a hacer es que justamente lo pueden distribuir como un nxy. Entonces, tampoco van a considerar en su análisis nx ni ny. ¿Cómo van a pasar de tau xy a nxy? Simple. Si consideran justamente un pequeño elemento y lo voy a explicar con sigma x y sigma y para que sea un poco más fácil, ¿va? Tendríamos lo siguiente. Nosotros sabemos que justamente sigma x sería igual a la fuerza aplicada entre el área. Nuestra área, digamos, este es nuestro espesor y una distancia b. Sería justamente la fuerza entre b por e. Y sabemos que nx sería la fuerza por unidad de longitud, en este caso de b. Entonces sustituimos nx en sigma x, vamos a obtener que sigma x sería igual a nx entre el espesor. Entonces nx sería igual a sigma x por el espesor. Y esta misma fórmula aplica para los tres casos, es decir, nx, ny y nxy. Por lo tanto, nxy sería igual a tau xy por el espesor. Y ya. Aplican esta fórmula, obtienen el valor de nxy
lo meten a esta parte de la ecuación y sustituyen en esta matriz. Multiplican y van a obtener ya las deformaciones globales de todo el estratificado. Y para las deformaciones por cada capa, lo que tienen que hacer es que justamente van a aplicar esta fórmula de acá. Epsilon XY va a ser igual a epsilon XY 0 más Z por capa XY. Epsilon XY 0 son las deformaciones de la superficie mediana del estratificado, que son las que sacamos. Z es la cota que estamos analizando desde el plano medio hasta la distancia del análisis de la capa en la que estemos, ¿no? Y pues capa XY son las curvaturas del plano medio, que son las que hubiéramos sacado si tuviéramos algo en la matriz D y momentos aplicados, pero no es nuestro caso. Entonces lo que nos va a dar es que justamente las deformaciones en cada capa van a ser igual a las deformaciones de la superficie mediana. Entonces la deformación va a ser el mismo en todas las capas. Y lo único que va a cambiar es justamente los esfuerzos. Los esfuerzos no van a ser iguales en la primera capa ni en la segunda capa. En la tercera capa es probablemente que sí den iguales. Tal vez cambiar un signo, pero pues no creo. Chances sean iguales en la 1 y en la tercera. Pero en la del medio sí te van a dar otros valores de los esfuerzos. Y pues ya, sería todo. ¿Dudas? No, todavía no. A ver si al momento de hacerlo no surgen dudas. Si tengan alguna duda en otra cosa, quieren checar otra cosa. Ah, sí, dame tu opinión sobre la segunda pregunta, porque ves que dice que veas la figura y determines qué tipo de proceso es y todo eso. ¿Tú qué piensas? A su mecha. A ver, veamos. Dice, como es que música, proceso empleo de la manufactura. En mi opinión, podría ser bolsa de vacío, ya que es una viga, por lo que se ve, entonces es un elemento a compuesta con estructura, entonces necesito una alta relación de fracción volumétrica de refuerzo, entonces sería por bolsa de vacío. Se hace el molde de la forma que necesito, que es justamente un perfil en C con una terminación igual en ángulo. Coloco en orden las capas que se necesitan. De ahí se mete el proceso y pues se hacen posteriormente los barrenos con una broca especial de compuestos, según entiendo que hay. Y pues ya, ese sería uno. Bolsa de vacío con molde. El molde ya tendría que ser de la longitud de la que necesite nuestro elemento estructural. Otra forma tal vez de hacerlo sería a través del